Hola, mi nombre es Ángel Lara y hoy de la materia Historia de la Tecnología vamos a hablar de los siguientes temas. La cuarta actividad de construcciones en contrafuertes, pórticos, arcos, bóvedas y cúpula. Vamos a hablar un poco de estos temas. Espero que les sea de su agrado. Para comenzar, vamos a hablar un poco de qué es el sistema de construcción, o qué es el sistema constructivo y así entramos un poco en materia. Entonces decimos que el sistema constructivo es una técnica o métodos y materiales utilizados en la construcción de edificaciones u otras estructuras. Entonces, ya teniendo claro con esto, comenzamos con el primero. Entonces, hablamos un poco acerca de lo que son los contrafuertes. Y un contrafuerte es un soporte estructural utilizado en la arquitectura para reforzar o estabilizar los muros de un edificio. Normalmente se usaba para edificaciones que eran muy altas, con eh, paredes muy altas, se hacía de una manera para, porque en esos tiempos con los cálculos arquitectónicos que se hacían, quizás no eran suficientes y tendían a ese tipo de paredes a caerse, a irse a un lado. Entonces, en ese tiempo se crearon los llamados contrafuertes, que eran unos soportes que se colocaban en estos sitios para que las paredes de alguna u otra manera no se inclinasen hacia un lado. Entonces es un componente esencial en la arquitectura para grandes edificios, permitiendo no solo la estabilidad, como lo podemos ver que generaba acá, sino también que daba la seguridad estructural y también haciendo un diseño muy innovador en aquel tiempo. Ahora hablamos de qué es un pórtico. Un pórtico es una estructura que consiste en un techo sostenido por columnas, como lo podemos apreciar acá en esta maqueta. Entonces decimos que estas son las columnas o las bases y este sería el pórtico. Entonces dice que el pórtico es un techo sostenido por columnas, típicamente adjunto como un porche o un edificio. Se utiliza a menudo para proporcionar una entrada, protección a un edificio o para añadir un elemento de elegancia arquitectónica. Como podemos ver aquí hay varios ejemplos de varios edificios, los cuales se generan esto. Mayormente se utilizaba en grandes arquitecturas, así para generar esa entrada gloriosa, esa entrada majestuosa se hacía y se sigue haciendo mayormente hoy en día también. Pasamos a un segundo punto, que es el arco. Entonces, definimos qué es el arco y decimos que es una estructura curva que se utiliza para soportar cargas sobre una abertura, como una puerta, ventanas o pasillo. Los arcos son elementos fundamentales en la arquitectura y en la ingeniería, permitiendo la construcción de espacios amplios y aberturas en paredes sin necesidad de materiales de soporte adicionales en el centro de abertura. Los arcos también nos pueden ayudar a unir espacios. Muchos de los arcos se utilizan también generalmente en trayectos de puentes porque generan entre esas aberturas, generan aquello. Entonces, hay muchos tipos de arco. Entonces está el arco de medio punto. ¿Cómo sabemos cuál es este tipo de arco? Porque este es el arco de que su centro está en la línea de la imposta. Está el arco rebajado, arco peraltado, herradura, ojival, tumido, coponías, eh, Tudor, entre otros. Existen muchas variedades de tipo de arco. Todo lo va generando desde el punto donde parte su centro. Los arcos han sido y siguen siendo una parte integral de la construcción, en función de una manera elegante y eficiente. En el arco se genera una línea de fuerza. Aquí como lo podemos apreciar, en el arco se genera una línea de fuerza. Esta línea se mantiene mediante y cuando esté dentro del arco. Cuando en esta línea se genera un punto de fricción, puede suceder esto, que el arco se parta. ¿Qué grandes ventajas vemos en este arco? Es que su gran propósito es de combinar las dos fuerzas, fuerzas contrarias, fuerzas que al momento de hacer presión generan
lados opuestos. Pero si esa presión es de una manera mayor a eso, puede ser que pueda suceder esto. Como un punto también importante que podemos hablar el día de hoy es de la bóveda. Una bóveda es una estructura arquitectónica que forma un techo en un espacio cubierto, utilizando una serie de arcos. Las bóvedas son comunes en las construcciones de iglesias, catedrales, mezquitas u otros edificios monumentales. Históricamente se utilizaban cimbras de madera para sostener las bóvedas hasta que la clave se colocaba, permitiendo que la estructura se mantuviese por sí misma. Con esta representación podemos explicar las partes la cual constituyen esta bóveda. En esta representación podemos denotar las partes las cuales constituyen a una bóveda. Entonces podemos decir que aquí esto sería el pilar, esta parte de acá arriba sería la llave, la arista, que sería esta línea que sobresale acá, la imposta, que es el comienzo, que sería esta parte de acá. El arco fagón sería este arco que comienza desde el piso hasta y que hace el recorrido completo. Y el arco formero, que sería un arco de un transversal. La flecha, que sería el punto donde comienza hasta donde termina. Y la luz, que sería la distancia que tenemos entre pilar y pilar. Históricamente, decimos que la bóveda ha jugado un papel crucial en la arquitectura, permitiendo la creación de algunos de los edificios más icónicos y duraderos de la historia. Existen varios tipos de bóvedas, como aquellas que son cañón, bóveda cañón apuntado, rapante, cónica, claustral, claustral apuntada, arista, crucería, entre otras. Hablamos ahora un poco sobre la cúpula. Y decimos que una cúpula es una estructura arquitectónica en forma de media esfera o similar que cubre un espacio grande, generalmente circular. Las cúpulas son una evolución avanzada de las bóvedas y han sido utilizadas en arquitectura desde los tiempos antiguos, destacando por su capacidad para cubrir grandes espacios sin columna interior y su impresionante efecto visual que genera ella cuando las observamos. Entonces, podemos decir fácilmente que la cúpula es el resultado de girar un arco en su propio eje. Entonces, aquí también tenemos una representación de cómo es una cúpula o cómo puede ser una cúpula. Entonces, es la representación de un arco girado en su propio eje. Nos genera esta gran cobertura, este gran techado, por decirlo de esta manera, y normalmente se utilizan para edificaciones religiosas como mezquitas, catedrales, iglesias, e infinidades, entre otras. Eh, la cúpula continúa siendo una de las partes integral de la arquitectura, combinando funcionalidad y estética de una manera y pocos elementos arquitectónicos pueden igualarse a esto. En tiempos más modernos, los avances en materiales y técnicas han permitido la creación de cúpulas más ligeras y recientes. En tiempos más modernos, los avances en materiales y técnicas han permitido la creación de cúpulas más ligeras y resistentes, utilizando acero, concreto reforzado y otros materiales modernos. Ya para concluir, podemos decir que los elementos arquitectónicos como el contrafuerte, el pórtico, el arco, la bóveda y la cúpula, que son algunos de estos elementos que se han generado, que se han comenzado a utilizar de civilizaciones muy antiguas. Han jugado un papel fundamental en la historia de la construcción y el diseño de edificaciones. Cada uno de estos elementos no solo ha permitido soluciones estructurales innovadoras, sino también han contribuido a la creación de algunos de los edificios más icónicos, duraderos del mundo. Estos elementos arquitectónicos no solo cumplen funciones estructurales y estéticas cruciales, sino que también representan la rica herencia cultural y técnica de la humanidad.
Creo que cada uno de estos elementos nos representa a nosotros como humanidad, nos representa a nosotros como país, nos representa a nosotros como continente, porque si nos damos cuenta que cada uno de estos elementos se utilizaron en épocas específicas, se utilizaron en momentos específicos y en estilos arquitectónicos que da la diferencia o que daba, sí, daba la diferencia en cada una de estas ciudades. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Nos veremos hasta la próxima.